Bienvenidos a la entrega número 3 sobre la medición de la electricidad en el servicio de 3 hilos, una fase, 120 voltios. Comenzamos la entrega con un resumen de los contenidos. El voltaje de A y B separado 120 grados eléctricos, siendo 208 el voltaje entre fases, será la característica principal en la sección del servicio eléctrico de 3 hilos, 2 fases, conocido como servicio network. En cálculo, continuaremos con el desarrollo del cálculo vectorial y el cálculo aritmético de la potencia en un servicio de 3 hilos, 2 fases. La novedad será cómo calcular el kVA en un servicio network. En la sección de medidores conoceremos los diferentes medidores utilizados de conexión directa o indirecta. En la sección final dedicaremos el desarrollo de la verificación de la medida para demostrar las diferencias de registro al instalar un medidor monofásico de 3 hilos 240 voltios en un servicio network. La novedad será un procedimiento sugerido de campo para demostrar y justificar esa diferencia, así como una sorprendente conclusión. Vamos a iniciar. Servicio de 3 hilos, 2 fases, 120, 208 voltios, conocido como servicio network. Las características del servicio o del sistema es de 2 fases y 3 hilos. Fase A, fase B y el neutro. La formación de este tipo de sistema va a ser por medio de 2 transformadores, por lo menos 2 transformadores cuyo lado secundario es 120, 240 voltios. El lado secundario del transformador y utilizando la media bobina interna que posee el transformador monofásico, digamos acá en el transformador primero de la izquierda con el segundo, y vamos a hacer una conexión, por ejemplo, vamos a decir principio con principio, y final correspondería a la fase A y el otro final correspondería a la fase B. Estos transformadores estarían conectados a 2 hilos diferentes del mismo sistema de distribución en MT. Acá estaría conectado un hilo primario al primer transformador y el otro hilo primario al segundo transformador. Normalmente este tipo de sistema suele encontrarse en un banco en una conexión estrella, donde, por ejemplo, en los condominios o residenciales de ese tipo se distribuye en todos los niveles a través de las fases A, B y C de un sistema estrella, repartiendo para equilibrar las cargas. Es decir, que al final estaría utilizando para proveerle al cliente, el servicio al cliente de 2 fases y el neutro de un sistema estrella. Acá solamente estoy poniendo 2 transformadores, aunque normalmente lo encontraremos en banco. Sin embargo, se podrá encontrar en la práctica para algunos clientes privados que poseen 2 transformadores conectados bajo esta modalidad. Sería entonces principio con principio y el final, fase A, final, fase B. El tipo de medidor que se intercala en la línea para poder registrar la energía y todas las demás variables según el tipo de tarifa. Luego tenemos acá en el lado de la carga los 3 tipos de cargas que se pueden conectar en esta clase de servicio. Tenemos una carga acá, por ejemplo. Esta carga es a 120 voltios por la característica del servicio. De la fase A al neutro, 120 voltios. 120 voltios en otra carga y se podrá conectar una carga entre las fases que sería de voltaje 208. Esa sería la voltaje reducido diferente al del caso de la entrega anterior. Acá el voltaje sería 208 y el tipo de medidor que se puede conectar lo veremos más adelante, y el tipo de medición especial que también le daríamos una explicación
adelante. Y acá tenemos un diagrama esquemático de la representación del sistema. Este sistema es normalmente conocido como sistema network. Y en lo sucesivo lo haré mención de esa manera. Tendríamos la fase A neutro 120 voltios, la fase B a neutro 120 y entre las fases 208. El voltaje de A y B están separados 120 grados eléctricos. La corriente de la fase A y B medidas juntas con el clampón es igual a la corriente de neutro. Acá hemos dibujado un clampón para medir la corriente de la fase A y otro clampón para medir la corriente de la fase A. La corriente medida junta con un clampón, un tercer clampón, correspondería a la corriente de neutro. Esa es la alternativa, ya que normalmente el neutro se encuentra en algún canal, en el pozo de la distribución y no es práctico realizar la medida de neutro. La forma sería acá midiendo las dos líneas juntas. En este caso se va a hacer necesario realizar esta medida. Igual las corrientes de la fase A y de la fase B pueden ir en atraso, en adelanto y en fase. Recordamos pues que cuando las corrientes van en fase es porque se trata de cargas resistivas. Cuando la corriente va en atraso se trata de cargas que se encuentran después del medidor como cargas inductivas. Su factor de potencia será inductivo y tendrá un valor inferior a 1. Si tenemos cargas capacitivas, la corriente iría en adelanto respecto a su voltaje y su factor de potencia también será inferior a 1. Solamente cuando la carga es resistiva, el factor de potencia será igual a 1. Los medidores utilizados de dos estatores o elementos, conocidos también como medidores bifásicos. Los medidores de dos elementos son usados en general para servicios de 3 hilos, cumpliendo el teorema de Blondel que dice que el número de elementos será igual al número de hilos menos 1. Los servicios son los siguientes. Esta clase de medidor se podrá instalar en un servicio de 3 hilos, una fase 120, 240 voltios, de red trifilar monofásica a 240, es el medidor a 240 convencional. Podemos instalar este tipo de medidor ahí. También lo podemos instalar en el tema principal que estamos viendo, que es el servicio network. El de 3 hilos, 2 fases, 120, 208 voltios, de red network a 120 voltios. También lo podemos conectar en un servicio de 3 hilos, 3 fases, 240 voltios, de red delta, sin neutro ni tierra. Como ven, este medidor que vamos a presentar es un medidor completo, es un medidor muy completo y es para un servicio de 3 hilos en general. Lo podemos utilizar indistintamente, sin embargo, habrá que ver datos de placa para verificar el aspecto del voltaje. Este medidor garantiza el registro de la energía al 100% para servicios de 3 hilos, los que ya mencionamos, y se podrá conectar a cada servicio dependiendo del voltaje de placa que hace referencia al voltaje de la bobina de potencial. Esa va a ser la clave para poderlo, por ejemplo, conectar en un servicio de 240. Necesitamos que la bobina de potencial soporte los 240 voltios y eso lo vamos a observar en el dato de placa del medidor. Estos medidores se identifican rápidamente por la forma 12S o 25S en su defecto. Vamos a ver en su placa rápidamente el 12S. Vamos con el primero. Acá tenemos un medidor de la forma 12S electromecánico. Acá aparece la forma 12S. También aparece acá el voltaje, 120 voltios, 3 hilos. Y por acá dice 2 estatores. 2 estatores, la corriente de prueba 15, el KH 7.2. Estos son los datos que me permitirán identificar rápidamente que se trata de un medidor bifásico o de 2 elementos y que se podrá utilizar
en los servicios en general de 3 hilos, pero va a depender del tipo de voltaje. Por ejemplo, como este es 120 voltios, este solamente lo puedo conectar en un servicio de 3 hilos monofásico o el 3 hilos network. Solamente lo podré conectar en los primeros dos. Luego, la corriente nominal aparece en la parte de acá. Tenemos 100 amperios, que sería la corriente de la bobina. 100 amperios multiplicada por el voltaje de la bobina. Tenemos la primera potencia para la fase A. 100 por 120 más otra vez los 100 amperios por los 120 correspondiente a la segunda, al segundo elemento, y así obtenemos una potencia nominal como mi capacidad de carga del medidor. O sea, este medidor es capaz de soportar 24 kVA. Vemos este otro, es un medidor también forma 12S. 12S. Acá tenemos la clase 200. Él puede soportar 200 amperios en la fase A y 200 amperios en la fase B. Entonces, como ya vimos rápidamente que es 12S, pues tenemos que es un medidor para esta clase de servicios. Y tenemos 120 voltios, 3 hilos. Es decir, que este medidor solamente lo podemos conectar en los primeros dos servicios, 120-240 y 120-208. Tenemos acá la corriente de prueba, que son 30 amperios, el KH del medidor y la frecuencia de trabajo. Digamos que son los datos básicos de placa que debemos interpretar para poder realizar las pruebas de campo. Luego tenemos que la capacidad de carga del medidor serían los 200 amperios por 120, que correspondería al primer elemento interno que posee el medidor, más los otros 200 amperios por los otros 120 correspondientes a su bobina, y obtendríamos que este medidor nominalmente es capaz de soportar 48 kVA. Si bien es cierto, esta es una potencia grande, relativamente grande, debemos de recordar que estos servicios deben de cumplir otros requisitos comerciales para que el cliente pueda inyectarle una carga mayor. Eso va asociado al tema de tarifas. Tenemos este otro servicio, otro medidor acá, que logramos ver que dice que es de 200 amperios y por acá dice 120 voltios. Network, 3 hilos. Este no dice la forma. Luego acá está grabado de fábrica un multiplicador que no se aprecia bien, pero por acá lo podemos ver que es multiplicador por 40 de fábrica. Entonces este también tiene su diagrama de conexión acá. Aquí aparece el primer elemento, el segundo elemento. Este medidor pues también es un medidor de ese tipo. Y su capacidad de carga también serían 48 kVA porque es de 200 amperios. Vamos a ver este otro medidor, es electrónico, un medidor electrónico para uso residencial y comercial. Vemos acá su forma 12S. 12S, la forma, clase 100. Clase 100, 120 voltios. Igual lo podemos utilizar solamente para los primeros dos servicios que mencionamos anteriormente. Tenemos acá su corriente de prueba de 15 amperios y su KH 14.4. Igual su capacidad de carga estaría en 120 por 100 más 120 por 100 dividido entre 1000 igual a 24 kVA. Tenemos este otro medidor que también acá dice clase 200, 120, 208. Este medidor especifica el voltaje entre las fases, aunque también lo podemos interpretar como que es el voltaje que hay en la bobina, que sería el de 120. Y tenemos la forma 12S. 12S, la corriente de prueba 30 amperios. Y tenemos acá
Bueno, esto sería lo básico. Lo otro, que como ya se trata de un medidor electrónico, sabemos pues que los datos para hacer la calidad de la medida andarían en 1%. Revisando el anterior, pues el anterior solo presenta lectura, una única lectura acá de la energía en kilowatts hora o kilovatios hora, y aparece este cursor acá, este cursor que es el que se va a desplazar 6 veces. Cuando completa un ciclo, este es el que utilizaríamos para poder hacer la toma de la normal, que es el uso del cronómetro. Este desplazamiento de este cursor, cuando llega a los extremos, ahí podemos iniciar y luego él se va desplazando, y cuando regresa a los extremos, ahí podemos parar. Así también para los medidores electromecánicos, a través de la referencia de la marquita negra en el disco. Esta marquita que está acá es la que vamos a cronometrar. El medidor que estábamos viendo, este medidor tiene una ventaja, que él ya presenta acá, habrá que ver este dato, en algunos medidores presenta su potencia instantánea en forma directa. Por lo tanto, yo no necesito tomar la normal. Habría que ver si este dato corresponde. Normalmente aparece un dato acá que corresponde a la potencia instantánea. Luego tenemos este otro medidor que dice forma 12S, clase 100, 120-277 voltios. Como vemos, el rango de la bobina de potencial ha sido ampliado hasta 277 voltios, y entonces este medidor lo puedo conectar en los 3 servicios que mencioné. Luego tenemos acá 3 hilos, la corriente de prueba y el KH. Este medidor también, su cursor se desplaza 6 veces a la derecha, y ese es el que nos permitirá poder tomar la normal si el medidor no presenta datos de instrumentación como lo son en los medidores de programación. Igual la capacidad de carga del medidor, por ser clase 100, tendríamos 120 por 100 más 120 por 100 igual a 24 kVA. Tenemos este otro medidor, forma 12S, clase 200, con las mismas características que el anterior, y el KH 14.4 y su capacidad de carga 48 kVA. Luego tenemos este otro medidor, él no dice la forma si lo observamos, pero cuando ya interpretamos los datos de placa nos damos cuenta de que se trata de un medidor de esa forma, es decir, de la forma 12S, 120-480. Su rango de voltaje para las bobinas está ampliado hasta 480, por lo tanto este medidor lo puedo utilizar en los 3 servicios eléctricos mencionados. Y tenemos acá la corriente de cada bobina de 200 amperios a un servicio de 3 hilos. Bueno, acá sí dice la forma 12S, y tenemos el KH 10 watts hora sobre impulso y la corriente de prueba. Por tener 200 amperios en cada bobina, su capacidad de carga es de 48 kVA. Tenemos este otro medidor electrónico de programación. Este me permitirá pues obtener mayor información. Toda la información vectorial será proporcionada por este medidor, diferente a los medidores anteriores, que algunos están limitados para solamente medir la energía a partir de la potencia, es decir, que el kilowatt multiplicado por el tiempo obtenemos el kilowatt hora. Ya este tipo de medidor pues ya nos va a dar todas las variables relacionadas a la potencia eléctrica y información adicional a través de una descarga de datos que se le pueda realizar. Este medidor, pues vemos aquí rápidamente que dice clase 200, 120 a 480, su rango está ampliado, lo puedo utilizar para los 3 servicios, forma 12S, el KH es 14.4 y de 30 amperios la corriente de prueba. Luego vemos su capacidad de carga es 48 kVA. Luego tenemos este otro medidor, forma 12S, clase 200, con características similar al anterior, de 3 hilos, y el KH 14.4, y los datos son similares, son medidores equivalentes. Para todos esos medidores que hemos visto, el diagrama de conexión interna y externa es el siguiente.
lo vamos a enfocar en un servicio network o en un servicio trifilar monofásico. El diagrama de conexión será de esta forma. La fase A entra según este tipo de medidor o a menos que el fabricante determine una conexión diferente. La fase A estaría su bobina de corriente conectada en serie y siempre en la fase A tiene su aldabita acá y tendríamos su bobina de potencial referida a este punto. Este punto que le vamos a llamar el punto P. Luego este punto P hace una referencia hacia el neutro. O sea que el neutro va corrido. El neutro va corrido, no se necesita esa corriente de neutro para poder medir la energía eléctrica. Lo hace a través de las dos primeras bajo el concepto de ley de Kirchhoff, que lo veremos adelante. Entonces tenemos el primer elemento para la fase A, igual el segundo elemento, su bobina de corriente en serie y su bobina de potencial en paralelo al neutro. Entonces fase B neutro, tendríamos en paralelo la bobina de potencial y la referencia. De esta manera pues estaría midiendo la energía en la forma 12A cuando la conexión se realiza a través de los bornes que se encuentran frente al medidor en la parte de abajo. Si el medidor es de la forma 12S o socket o espiga, el diagrama de conexión sería como el que sigue. La fase A y la fase B en la parte de arriba, siempre considerando que la fuente va arriba y la carga va abajo, igual acá, la fuente a la izquierda y la carga a la derecha. Tenemos su bobina de corriente en el 12S conectada en serie a la carga, también la bobina de corriente de la fase B y las bobinas de potenciales están referidas a este punto P. El punto P sería este que está acá, que es la referencia que se toma para poder energizar esas bobinas. Y se toma del neutro corrido. Si lo hacemos a través de una medición especial, el procedimiento es equivalente. Tenemos mi elemento representado por el TC para la fase A, mi elemento representado por el otro TC para la fase B, y estos simplificando las señales de corriente a valores menores bajo la proporción de la cantidad nominal dividida entre 5, que es la RTC, se logra medir la energía eléctrica a través de la reducción de esos valores y luego regresando a través del multiplicador que se le coloca al medidor a los valores reales. Y también tenemos acá la referencia del voltaje. En este caso se utiliza un medidor especial y de allí deriva el nombre de toda la conexión. Sin embargo, esta es una conexión conocida como de conexión indirecta. Internamente el medidor posee 3 elementos, por lo tanto este medidor especial será capaz de medir los servicios desde los monofásicos hasta los trifásicos. Cálculo vectorial de la potencia. Para el cálculo vectorial nos vamos a apoyar en un diagrama típico, clásico, y lo vamos a ocupar en toda la explicación de un diagrama de un servicio network. Como podemos observar, el voltaje de A y el voltaje de B están separados aproximadamente 120 grados entre ellos. Acá se está utilizando la fase A y la fase B, y probablemente por acá estaría la fase C si tuviésemos una fuente estrella. De la fuente estrella solamente utilizamos la fase A y B para el servicio network. Luego tenemos acá que el voltaje de A es 122.9640, que correspondería al tamaño de la flecha, con su ángulo de 0 grados, justamente donde está ahorita. Y tendríamos que la corriente, que es la flecha verde, la I sub A, 72.3640, que correspondería al tamaño de la flecha, con su ángulo de 344.8010. Si observamos ese ángulo y la interpretación del ángulo trigonométrico bajo la convención de ángulos negativos, ese ángulo de 344.8010
sería el que voy a tratar de sugerir acá. Sería toda esta vuelta hasta acá, ya que la vuelta completa serían 360 grados. Y si lo tendría que utilizar para las operaciones, lo expresaría como menos 344.8010 acá, por la posición que tiene según el diagrama. Luego tenemos el factor de potencia de la fase A y tenemos el ángulo del factor de potencia, y luego tenemos el kilowatt de la fase A, el kVAR de la fase B y el kVA de la fase, el kVAR de la fase A y el kVA de la fase A. Aquí todo tenemos en esta columna todo lo de la fase A. Hay una novedad acá, vamos a observar que el kVAR tiene signo negativo. Esto está relacionado con el adelanto de la corriente. Si lo observamos y nos ponemos acá como referencia, quien pasa primero es el voltaje y después pasa la corriente. Primero pasa la corriente y después el voltaje. Es decir, que la corriente está adelantada respecto a su voltaje. Ese efecto del adelanto de la corriente respecto a su voltaje producido por una sobrecapacitancia en la fase A va a dar como resultado que el kVAR sea de signo negativo, lo que significa que está inyectando. La convención que se va a utilizar para las potencias es que cuando los signos del kilowatt y el kVAR sean más, el cliente está consumiendo las dos energías, tanto la energía activa como la energía reactiva. Si los signos son negativos, entonces él estará inyectando. A través de los signos vamos a hacer esa interpretación y el rayo kVA o vector kVA lo consideraríamos sin signo. Igual el factor de potencia, quien va a determinar acá, pues tiene un signo. Sin embargo, lo podemos interpretar que este signo ha sido colocado por la capacitancia que posee la fase A. Sin embargo, quien me da la clave de que hay capacitancia es el signo menos que tiene el kVAR. Así es que este factor de potencia instantáneo de la fase A es un factor de potencia capacitivo. Luego tenemos la fase B, que tenemos 122.5230, es esta, con su ángulo de 120. Si lo observamos, es un ángulo acá de menos 120. La corriente 65.8710. El tamaño de la flecha correspondería a la magnitud, mi amperaje RMS que he medido, y el ángulo 158.4600, que si lo vemos es menos 158 siguiendo la secuencia, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y estaríamos en menos 158.4600. Y siguiendo la rotación de los fasores, ya que esta es una posición justamente cuando el voltaje de A pasa por 0, en realidad todo esto está rotando a 60 Hz. Vemos pues que la corriente va en atraso respecto al voltaje de la fase B. Por esa razón, el kVAR de la fase B es con signo positivo, es decir que acá él está consumiendo energía reactiva o kVAR. Su factor de potencia estaría en atraso o factor de potencia inductivo. Si bien el factor de potencia de la fase A es capacitivo, el factor de potencia de la fase B es inductivo. Luego pues tenemos la tercera columna que representa el resultado de las dos sumas vectoriales de la fase A y la fase B. Tenemos su factor de potencia, su ángulo de factor de potencia, su kilowatt, su kVAR y su kVA y la frecuencia. Los cálculos para hacer todos estos valores los vamos a ir comparando. Nos vamos a apoyar en la calculadora que sugerí en la entrega 1 y 2. Para la fase A vamos a tomar el voltaje con su ángulo 0 por la corriente con su ángulo de 344.8010 conjugado. Como la posición que vemos es menos 344, yo específicamente para el cálculo de la potencia le cambiaré el ángulo. Sí, lo estoy tomando de un diagrama fasorial, ya que en el diagrama fasorial las corrientes están representadas
como corrientes conjugadas, y por esa razón es que le voy cambiando el ángulo a la hora de realizar las operaciones vectoriales. Entonces yo debo de textear en la aplicación voltaje por corriente. Le doy igual, lo divido entre 1000 y lo convierto a la forma R-teta. Tenemos la forma A más BI y la forma R-teta. Esta es la información correspondiente a la fase A que vimos en la tabla anterior. El coseno de ese ángulo, pues obtenemos 0.9650 y es capacitivo por el signo negativo que posee el kVAR. Ahora, el ángulo que obtenemos acá, menos 15.199, si lo comparamos con el de la tabla, allá aparece 344.8010. Y eso está basado en el concepto del ángulo trigonométrico, es decir, que este valor es un valor equivalente al 344.8010. Vemos acá. Acá en la tabla aparece 344.8010. Su equivalente trigonométrico es menos 15.199. Estaríamos hablando del mismo valor. Por lo tanto, al comparar vemos que los valores aquí están. Estos valores 8.5869 menos 2.3329 y ahí vamos viendo factor de potencia 0.9650. Vamos viendo que los resultados salieron rápidamente. La misma operación haríamos con la fase B. Tendríamos el voltaje de B a menos 120 por la corriente de B a menos 158.46. Cambiándole el signo quedaría como más 158.46. Hacemos la escritura en la calculadora y le damos igual. Lo dividimos entre 1000, lo convertimos a la forma polar y luego el ángulo del factor de potencia le sacamos el coseno. Y acá, como el signo del kVAR es más, este factor de potencia será inductivo. Solamente para la fase B podemos comparar rápidamente, 0.7830, el factor de potencia, y así todos los valores son los que están en la tabla. Ya para el sistema yo me podría ahorrar estos cálculos y hacer una sola expresión, textear una sola expresión. Si no quiero ver los detalles de lo que está ocurriendo fase por fase, puedo escribir una sola expresión, obtener el resultado, lo divido entre 1000 y luego lo convierto y saco mi coseno. Así es como obtenemos ya el resultado final, que es una carga dominante en el primer cuadrante. Si bien es cierto, hay una carga capacitiva y una carga inductiva en las fases A y B, el resultado final es una carga dominante como carga inductiva. Lo podemos ver acá en estos diagramas de potencia correspondiente a valores en los cuadrantes. Si bien es cierto, un detalle muy importante es que si en el diagrama fasorial los fasores están girando acá, girando en sentido antihorario a 60 ciclos, no ocurriría lo mismo si se tratase de un diagrama vectorial. En un diagrama vectorial vamos a considerar los triángulos de potencia como valores fijos. Por ejemplo, acá he dibujado el triángulo de potencia de la fase A. Tenemos más kilowatt y menos 2.33 y obtengo mi primer triángulo de potencia de la fase A, donde continúo con el segundo. Tenemos mi más y más kVAR y obtengo mi kVA. El resultado de estas dos termina siendo una carga dominante en el primer cuadrante. Tendríamos acá el resultado de las dos, un solo kilowatt, que es lo que hemos visto como la potencia del sistema. Un solo kilowatt, un solo kVAR y un solo kVA. Este concepto de la carga dominante es muy importante cuando expliquemos la parte de la verificación de la medida. Muy importante dónde va a caer ese triángulo de potencia, así van a ser las conclusiones. Luego tenemos el cálculo vectorial del voltaje y la corriente. Esto lo voy a mencionar porque precisamente para el cálculo de la verificación de la medida se necesita realizar estas medidas. Para ello pues utilizaríamos un clampón para medir voltaje. Acá pues estoy explicando que de acuerdo a la LVK o ley de voltaje de Kirchhoff, haciendo una pequeña malla al interior de
del circuito acá, tenemos que el voltaje de A respecto a B es el voltaje de A menos el voltaje de B, o que la suma de todos los voltajes es igual a 0. Es decir que el voltaje de A respecto a B más el voltaje de B respecto a neutro menos el voltaje de neutro respecto a A, todo termina siendo 0. Ahora, este cálculo lo represento como el voltaje de A B es igual al voltaje de A menos B, escribiendo los valores que tenemos en el diagrama fasorial, el voltaje de A menos el voltaje de B, escribimos la expresión y luego la convertimos y acá tenemos el voltaje de 212.5981 con su correspondiente ángulo de 29.9406. Nosotros no necesitamos calcular este voltaje, en realidad estoy poniéndolo acá para explicarlo cómo se hace, pero sí vamos a necesitar medirlo, es decir que yo voy a utilizar el clampo en el modo de voltios y voy a medir el voltaje entre A neutro, B neutro y el voltaje entre A y B. Por ejemplo, si se tratase de 120 A neutro y 120 B neutro y separados 120 grados eléctricos, si hacemos esta misma expresión obtendríamos el valor exacto de 207.8461 con un ángulo de 30. Si ven, se parece al que hemos obtenido y el 207.8461 es convertido a 208 para fines prácticos, para no estar diciendo ese montón de decimales, lo redondeamos a 208 con un ángulo de 30. Si vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, pues la suma de las tres corrientes debe ser 0. La suma de las tres corrientes debe ser 0. Acá, por si el cliente pues utiliza por alguna razón una fase extra, nos daremos cuenta a través de uniendo toda la masa de los tres conductores, nos tiene que dar 0. Pero el concepto acá muy importante es explicar que por la ley de Kirchhoff, la LSK, que la suma de las tres corrientes es igual a 0, despejo la corriente neutro transponiendo la corriente A y B al lado derecho de la igualdad y luego escribiendo las expresiones de corriente que teníamos del diagrama fasorial, aquí pues sin cambiar el signo, tal como se representa en el diagrama fasorial. La corriente de la fase A con su ángulo tal como se ve en el diagrama fasorial, menos la corriente de B con su ángulo tal como se ve en el diagrama fasorial, le damos igual y lo convertimos a la forma polar, que es el dato útil que vamos a necesitar. 10.0241 es mi corriente de neutro. Un detalle muy importante que en un servicio network la corriente de neutro normalmente llega a tener los mismos valores de la corriente de fase. Es decir que el conductor o el cable que debemos utilizar para servicios network cuando se trate de instalaciones eléctricas debe ser del mismo calibre que la fase A y B. Acá pues la corriente de A y B no se suman, no se restan como ocurre en un servicio trifilar monofásico, que la corriente a neutro termina siendo reducida. Acá este valor podría llegar a tener valores altos. Por lo tanto es un muy buen detalle a la hora de construcción de instalaciones eléctricas para esta clase de servicio. Si bien para la verificación de la medida tendría la fase A, la fase B y también tendría la corriente de neutro, pero bueno, lo vamos a explicar después. El cálculo aritmético de la potencia. Para el cálculo aritmético de la potencia tenemos 4 opciones. La potencia va a ser igual al voltaje de A por la corriente de A referida a neutro, más el voltaje de B por la corriente de B referida a neutro. El voltaje de B referido a neutro por la corriente de B. B sub A por I sub A más B sub B por I sub B. Esta es la opción de cálculo 1. Obtendríamos, utilizando los datos del diagrama fasorial, obtendríamos los 122.9640 por 72 amperios, más los 122 correspondiente a la columna B por su corriente. Obtenemos el resultado y lo dividimos entre 1000. 16.9688 kVA. Acá he puesto el resultado que nos da la tabla del diagrama fasorial, que son 15.1468. Si lo comparamos,
vemos pues que son diferentes. O sea, este va a ser mi opción de cálculo 1 como mi valor máximo. Mi valor máximo, 16.968879.429 kVA. La opción 2 es que yo utilice el voltaje de AB por la corriente promedio de la fase A y B, más el voltaje de AB, es decir, el 208 nominal, por la corriente de neutro, por esta constante, 0.07735027. Este me va a dar un valor intermedio. Y pues agarramos el voltaje de AB, que en este caso lo calculamos, no lo medimos, pero nosotros vamos a utilizar el medido, 212.5981 por la corriente promedio de AB, que es aquí la suma de las dos entre 2, multiplicado por ese voltaje. Eso me da los 14.694 o 14.694, y le voy a sumar esta colita de potencia de 212.5981 por la corriente neutro por esa constante, y obtendríamos esta pequeña cantidad de VA. Lo dividimos entre 1000 y está prácticamente, tenemos 14.69 más 0.16, es una pequeña constante de ajuste y lo hace llegar a 14.859091. Como ven, tampoco corresponde con el cálculo vectorial de 15.1468. O sea que la primera fórmula no pega, por más veces que lo hagamos, no podemos justificar que se debe a que las cargas están variando, porque la lámina del diagrama, de la tabla de la información del diagrama fasorial son valores instantáneos y simultáneos. Por lo tanto, para esas corrientes con esos voltajes no hemos logrado por el momento llegar al kVA vectorial. Tenemos una opción 3 que es sacar el voltaje de AB por la corriente promedio. A esta le voy a llamar el valor mínimo. Y bueno, pues tendríamos los 212 por la corriente promedio y obtenemos 14.69 kVA. Nos vemos en un dilema, ya que la primera potencia es muy alta, la potencia de la opción 2 es una potencia intermedia y tenemos una potencia mínima. Esta potencia mínima, otras características muy importantes es que el valor mínimo realmente ocurre cuando la corriente neutro es 0. Este va a ser mi opción. No puedo recomendar ninguna de las tres, sino que todo va a depender de la corriente neutro. Por ejemplo, si la corriente neutro es bien alta, la opción 1 es la mejor. Si la corriente neutro se acerca a 0, la opción 3 será la mejor. Todo va a depender de la corriente de neutro. Si la corriente tiene un valor que no es tan 0 ni es tan máximo, el valor máximo debe ser aquel valor que se acerca a las corrientes de las fases. Por ejemplo, si aquí tengo 15 amperios para la fase A y 15 amperios para la fase B, que se encuentran en atraso a 30 grados, la corriente neutro va a ser 15 amperios también. Curioso, pero se ha visto que así funciona. Lo voy a repetir. Si tengo una corriente de 15 amperios en A y 15 amperios en B y están en atraso a 30 grados de sus correspondientes voltajes, la corriente neutro será 15 amperios. Entonces, este valor de cálculo como valor máximo es el que voy a elegir. O sea que cuando la corriente neutro se acerca a las corrientes de fase, la opción 1 parece ser la más verdadera. En cambio, cuando la corriente neutro tiene un valor que no es ni 0 ni un valor cercano a las fases, entonces elegiría un valor intermedio, que es la opción 2. Y si la corriente de neutro tiene un valor 0 o muy cercano a 0, entonces elegiría la opción 3. Tenemos pues entonces 3 potencias. Ahora, si no es ninguna de estas, tenemos una opción adicional, que es la potencia promedio de las 3. En este caso, vemos que ninguna
se nos acercó y me quedo con la opción 4, valor promedio. Acá he colocado la potencia resultante del cálculo vectorial contra la potencia resultante del cálculo aritmético. Como ven, hay mucho cálculo acá, por lo cual ya resultaría conveniente disponer de algún acelerador de este cálculo a través de algún programita, alguna hoja en Excel para poder realizar estos cálculos rápidamente y no hacerlos con calculadora, ya que estaríamos expuestos a errores de cálculo. Esto hay que asegurar todo este cálculo a través de alguna forma de programación. Entonces, lo básico sería que para un servicio network yo voy a medir el voltaje de A, el voltaje de B, el voltaje AB. Voy a colocar una sonda de corriente que estoy utilizando acá para facilidad en la fase A, otra sonda de corriente para la fase B, y agarrando juntas la fase A con la fase B obtengo la corriente de neutro. Entonces tenemos acá las tres corrientes, fase A, fase B y la corriente de neutro. Ahora lo que resta es que yo tome la normal y tome las corrientes en forma simultánea para poder realizar la prueba rápida en este caso, ya que se trata de un medidor electromecánico. El cálculo para el kilowatt es el siguiente. Si quiero utilizar watt, pues 3600 por el kH por el número de pulsos o revoluciones por el multiplicador en 3 segundos. Si lo utilizo en la forma kilowatt, que es la que estaríamos recomendando, tendríamos 3.6 por el kH por el número de pulso por el multiplicador en 3 segundos. Y el multiplicador se va a utilizar cuando se trata de una medición especial. El multiplicador será igual a la RTC, que es la relación de transformador de corriente, y la RTC va a ser igual al valor nominal del TC dividido siempre entre 5. Entonces ya tenemos las herramientas para el cálculo. Luego pasamos al tema de fondo de esta entrega número 3, que es la verificación de la medida en el campo. La prueba vectorial. De los cálculos que se hicieron anteriormente obtendríamos los siguientes resultados. Pues el KVA que el medidor proporciona, que es un KVA vectorial, pues el medidor lo da. Yo no necesito calcular tanto eso en el campo, sino entender la idea. Entra el valor que al final yo decidí utilizar y obtengo que mi porcentaje de registro es de 97.67%. Lo he intentado mejorar. No hay forma de acercarlo más al 100% porque ya vimos los cálculos. Esta es la forma más aproximada que estoy sugiriendo. Y tenemos el porcentaje de error, que sería el porcentaje de registro menos 100, menos 2.33. Y el factor de corrección, que es 100 entre el porcentaje de registro y es 1.023856. Factor de corrección que se deberá utilizar a la hora de intentar conocer el valor que debe ser. O sea, es un factor que me permite encontrar mi valor verdadero a partir de mi valor registrado. Entonces, la prueba vectorial pues se hace cuando el medidor es un medidor electrónico de programación que permite dar datos de instrumentación. De alguna manera él puede proporcionar mi KVA instantáneo y me apoyo en 3 clampon en el modo de amperímetro para poder realizar esas 3 corrientes que estamos sugiriendo. Así es que la prueba vectorial es la comparación de KVA del medidor entre KVA de nosotros. Es KVA versus KVA. Por eso se llama prueba vectorial. Y este ejercicio está apoyado siempre en la lámina del diagrama fasorial que hemos visto. Si se trata de una prueba rápida, el resultado nos daría como el siguiente. Intentaríamos tomar la normal en un medidor electromecánico y obtendríamos un valor muy parecido al de la tabla de los 14.966 contra el KVA que nosotros hemos calculado a través de la opción, de las diferentes opciones que tenemos, y obtenemos mi porcentaje de registro de 96.13 y mi porcentaje de error
menos 3.87. Acá pues utilizamos ya el cronómetro, siempre las 3 ondas, midiendo los voltajes, tratando de tomar la normal. Como ven, es un resultado aproximado que nos da una referencia y nos permitirá por lo menos tener un diagnóstico si la medida se está efectuando en forma correcta. Bien, vamos a continuar con la verificación de la medida y en esta ocasión vamos a enfrentar, digámoslo así, a un medidor 12S contra un medidor 2S. La razón de esto se debe a que los servicios trifilares monofásicos a 240 voltios con los servicios trifilares network, por ser de la misma físicamente, se ven iguales en los tableros. Vamos a encontrar una fase A con una fase B y el neutro. Por error podría estar conectado o instalado un medidor 2S en esta clase de servicios. Así es que si nos encontramos con un medidor de este tipo, forma 2S, en un servicio network, acá estoy sugiriendo un procedimiento para que podamos determinar el impacto que está teniendo ese medidor en el registro de los kilovatios hora para su facturación. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el medidor al que le vamos a realizar la verificación. Vamos a buscar algún tipo de servicio cuyos consumos sean mayores o iguales a 600 kilovatios hora mes. He puesto este valor como un valor de referencia. En realidad, los porcentajes de registro, por ser valores cercanos al 100%, pues a veces no impactan cuando los consumos son pequeños. Ya cuando el consumo empieza a subir ya de 400, 600, no digamos de 1000 o 2000 kilovatios hora, cualquier diferencia de registro será notoria. Por ejemplo, en un caso de 1000 kilovatios hora, si está registrando, digamos, 2/3 de la carga, pues ya el consumo de diferencia será sustancial. Seleccionamos el medidor, vamos a conectar un analizador de calidad de energía en la línea network antes del medidor. Vamos a realizar la prueba vectorial, vamos a comparar los kilowatts del medidor entre los kilowatts del analizador. Esto se va a realizar de forma simultánea y lo vamos a documentar. Esto lo haríamos el cálculo a pie. Vamos a ver, vamos a poner el analizador para que nos presente la tabla de potencias. No haríamos ningún cálculo vectorial, él lo va a hacer. Obtendríamos los kilowatts del medidor, que es el que estamos probando, y el kilowatt del medidor va a depender. Si es un medidor electromecánico, los trataríamos de sacar a través de la normal. Si es un medidor de programación, lo trataríamos de sacar a través del modo alterno, activando y obteniendo el kilowatt instantáneo. Entonces, tenemos el kilowatt del medidor entre el kilowatt del analizador. Si esta relación por cociente nos da un valor de diferencia, entonces hemos avanzado en parte. Si obtenemos una diferencia sustancial, debemos determinar por qué ocurre. Ok, acá puede ser que nos dé abajo del 100% o nos dé arriba del 100%, pero necesitamos saber por qué. Si nos da arriba del 100%, se nos vuelve un problema porque pareciera que los medidores, cuál de los dos es, o alguno está malo o ninguno está malo. O sea, en realidad puede dar arriba del 100% o puede dar abajo del 100%. Y estando los dos medidores, tanto el analizador como el medidor que estamos haciéndole la verificación de la medida, estén en buen estado, pero el resultado puede ser sorpresivo. Bien, cuando ya hemos visto esa diferencia, vemos que hay una diferencia y ahora lo que vamos a tratar de determinar por qué ocurre. Entonces, obtenga el diagrama fasorial de voltajes y corrientes. Intente sacar ese diagrama fasorial. Si el analizador permite poder hacerlo, entonces directamente yo necesito tener esa matriz fasorial. Con esa matriz fasorial, pues todo el camino ya lo tengo hecho. Necesito obtener ese diagrama fasorial. Ya teniendo el diagrama fasorial, realice el cálculo vectorial para un medidor 12S. En realidad este paso 6
ya lo hizo el analizador, pero lo vamos a dejar, digamos, escrito lo que el analizador hizo. ¿Cómo es que el analizador calculó su potencia como que si fuese un medidor 12S de dos elementos? Y también realice el cálculo vectorial para un medidor 2S. Compare los dos resultados, que este resultado es el mismo que hemos obtenido en el paso 3, y calculamos, dejamos establecido por qué razón el porcentaje de registro y el de error son lo que son. Veámoslo más despacio para entenderlo. Para ello nos vamos a apoyar en una prueba modélica, es una prueba de laboratorio, una prueba vectorial realizada en laboratorio. Veamos el ejemplo. Tenemos acá un servicio network, fase AB neutro, tenemos un medidor de dos elementos. Acá la foto es un medidor base que vamos a utilizar, un medidor de la forma 12S electrónico, 12S electrónico de dos elementos. Vamos a conectarlo acá. Vamos a conectar otro medidor en serie electrónico, pero este es 2S. Otro medidor en serie electromecánico y este es 2S. Tenemos un medidor ABB y un medidor General Electric contra un medidor electrónico que va a ser nuestra base. Para enriquecer esta prueba de laboratorio vamos a instalar todavía un analizador de calidad de energía acá y que nos permita ver la fasorial. Entonces vamos a ir a la par viendo lo que la práctica dice con lo que dice la teoría. Hemos puesto tres medidores en serie. Esta prueba de laboratorio se realizó el 10 de febrero del 2003. Empezó a las 8:25 y terminó a las 9:25. Duración de la prueba 60 minutos. Y bueno, la fase A neutro 120 voltios, la fase B neutro 120 y el voltaje entre A y B o línea a línea 208, el amperio de la fase A 15 amperios, el amperio de la fase B 15 amperios y el ángulo del voltaje de A con la corriente 30 grados atrasados y el ángulo del voltaje de B con la corriente B 30 ángulos atrasados. Estas fueron las condiciones realizadas con una carga, una fuente especial para poder producir esta información. De acuerdo a la prueba de laboratorio, con estas variables, ellos esperan que la demanda instantánea sea de 3.11 kilowatts. Veamos qué dice la teoría. Si reconstruimos esta descripción, tendríamos este diagrama fasorial: el voltaje A 120, la corriente atrasada a menos 30, la corriente de B de 120 a menos 120 grados eléctricos y su corriente atrasada a menos 30 que correspondería a menos 150, la retrocedemos 30 atrás de menos 120 y nos daría menos 150. Realizamos los cálculos, el cálculo vectorial, 120 0 por 15 30 más 120 ángulo menos 120 por 15 ángulo 150, cambiándole el signo a los ángulos de las corrientes. Obtenemos el resultado, lo dividimos entre 1000 y obtenemos la forma polar y la forma A más BI y sacamos el coseno. Acá pues vemos que en el laboratorio ellos esperaban que el resultado fuese 3.11 kilowatts. Ahora, teóricamente el resultado completo sería 3.1175 kilowatts y las otras variables que por el momento no se van a ocupar, pero recordando el 1.8 kVAR, el 3.6 kVA con su ángulo del factor de potencia. Veamos qué pasó. El medidor 12S marcó 3.13 kW. El medidor ABB electrónico 2.34 kW. Son demandas instantáneas desplegadas en o reflejadas en cada medidor. El medidor General Electric electromecánico I70S 2.34 kW. Vemos ya una diferencia.
el analizador que está allí, tenemos su diagrama fasorial. Si realizamos los cálculos, ya hicimos los cálculos para un medidor de la forma 12S, ahora lo vamos a hacer para un medidor de la forma 2S. Pues el voltaje entre A y B, aquí lo tenemos, lo he vuelto a presentar. Sería el voltaje de AB con su ángulo de 30, multiplicada por la suma de las dos corrientes con sus ángulos conjugados. Y acá tenemos la corriente de la fase B que se tuvo que invertir sumándole 180 grados, porque está en menos 150, yo le tengo que dar vuelta al otro lado, le tengo que sumar 180, me va a caer acá y luego lo voy a, obtengo un ángulo de 30, o sea que esta corriente de la fase B ya esté invertida según la construcción interna, la disposición de las bobinas del medidor 2S, caería por acá. Entonces tendría un ángulo de 30 y para hacer las operaciones lo conjugo y al final multiplico el voltaje de AB por la suma de las dos corrientes, de las dos medias corrientes. Las corrientes, recordando en el experimento, eran 15 amperios para cada fase. Acá, pues como se trata de un medidor 2S, las corrientes las estoy partiendo a la mitad según sus bobinas. Tenemos 7.5 para A y 7.5 para B. Las dos corrientes sumadas, multiplicadas por ese voltaje y obtenemos 2.3383 más 1.35i. Y su potencia en kVA 2.7 ángulo 30. Veamos acá, la teoría me dice que el valor esperado era de 2.3383. Si lo comparamos, se parece a lo que el medidor ABB electrónico dijo, que era 2.34, el I70 2.34 y teóricamente 2.3383. Como vemos, pues colocar estos medidores en serie no es tarea fácil, lleva su tiempo, pero si nosotros podemos colocar un analizador acá, y esa es la clave de este analizador y el propósito, y podemos obtener su diagrama fasorial, hacer los cálculos en la forma 12S y hacer los cálculos en la forma 2S, podemos nosotros llegar a los resultados también de manera teórica. Luego, la energía registrada al cabo de una hora pues fue 3.13 para el medidor forma 12S, porque una hora, la potencia, que es la potencia instantánea por una hora, termina siendo la misma, o sea, termina siendo la misma, el mismo valor, pero acá con unidades diferentes. Es kilowatt hora, aquí es kilowatt punto hora, no es entre horas, sino que es punto hora. Entonces la energía registrada por los medidores bajo prueba son el medidor forma 12S, los tres, el ABB 2.4 y el General 2.4. Si lo vemos teóricamente, pues sería exactamente 3.1175 el debe ser, lo que debe registrar un medidor 12S y lo que registraría un medidor 2S de 2.3383 kilowatt hora. El porcentaje de registro, pues el medidor 12S pues marcó al 100% prácticamente. El medidor ABB marcó el 74.76%, comparando los 2.34 contra los 3.13 de mi medidor referencia o base o patrón. Me da 74.76 y en el otro medidor también 74.76. Teóricamente y apropiadamente podemos decir que el valor exacto es 75%, utilizando los valores teóricos. Mi pérdida o lo que se deja de registrar sería el 25% a partir del porcentaje de error o exactitud. Tendríamos menos 25% y mi factor de ajuste sería 100 entre 75 y obtenemos 1.3333. Este es el valor por el cual yo debo de multiplicar la energía registrada por un medidor 2S instalado en un servicio network para obtener mi valor verdadero o mi valor real. Bien, tenemos acá otra prueba de laboratorio. En este caso es la prueba número 2, acá para cargas desbalanceadas. En este caso lo único que se mantuvo la conexión, los tres en serie.
coloco acá para ilustrar más la prueba, y las variaron acá, mantuvieron los atrasos de las corrientes a 30 grados, pero pusieron 25 amperios en la fase A y 8 amperios en la fase B, manteniendo los 30 grados en atraso para cada una. Este es mi diagrama fasorial, si lo vemos a partir del analizador, y la demanda que ellos esperaban es 3.42, y si nosotros realizamos los cálculos me da 3.4295. O sea que estamos bien, mi valor teórico contra el valor esperado por el laboratorio. Entonces tenemos 3.4295 como mi valor esperado y los resultados son similares. Luego, los resultados fueron los siguientes. La potencia instantánea fue de 3.4 en el medidor 12S. Luego en los otros dos medidores 2.12 y 2. 2.12 y 2. Ya empieza a haber un error acá, problema en el medidor electromecánico. Ahora, el valor esperado, teóricamente, si utilizando el mismo diagrama fasorial y utilizando el diagrama de conexión interna que posee el 12S, pues tenemos su voltaje por la suma de sus corrientes, como ya lo expliqué anteriormente, y el valor es 2.1304. Como ven, se parece al valor que nos está proporcionando el medidor ABB electrónico. Este sería mi valor teórico y mi valor obtenido, digamos. Como ven, resulta fácil a partir del cálculo vectorial poder predecir cuál será el resultado de la prueba. Tenemos entonces que después de los 70 minutos, esta prueba 2 pues de 70 minutos, pues obtenemos las diferentes energías multiplicando la potencia por el tiempo expresado en horas. Y calculamos la energía teórica, si la comparamos, 4.001083 kWh contra lo que dio el medidor forma 12S, que dio un 4. Como ven, el valor teórico del valor real. Y luego el valor teórico para un medidor de la forma 2S, 2.4855, y los medidores registraron 2.3. Al hacer las comparaciones de potencia, tendríamos que el medidor forma 12S marcó, digamos que el 100%, 100.8%, digamos que marcó bien, 100%. Y los otros medidores marcaron 62.35 y 62.35%. Teóricamente y exactamente sería 62.12%, con menos 37.88, y mi factor de ajuste aumenta, tenemos 1.6098. La pérdida en este caso es mayor. La pérdida en este caso es mayor y ya se podrán imaginar, es un valor que puede ser muy perjudicial para una empresa distribuidora. La conclusión que vamos a leer corresponde al libro del Handbook. Es un libro por el Instituto Edison y dice que el medidor convencional de 3 cables, refiriéndose al 240 que tenemos para los servicios monofásicos, de un solo elemento, o sea, un solo estator o el medidor monofásico, dice que no se puede utilizar para la medición de la red. O sea, él no se puede utilizar para los servicios network. Por supuesto, medirá correctamente la carga de 208 voltios. Eso es cierto, ya que si conectamos una carga de 208 entre A y B, en ese momento la corriente neutro es 0 y él va a poder medir correctamente. Si conectamos únicamente cargas entre A y B, por ejemplo un aire acondicionado, él lo va a poder medir correctamente. Pero las dos cargas de 120 voltios se miden a 104 voltios en lugar de a 120 voltios y en un ángulo de fase que es de 30 grados diferente del real. Por lo tanto, para cargas desbalanceadas de 120 voltios, el registro del medidor estará cerca del 75% del valor real.
pero con cargas desequilibradas el error del medidor resultante varía, volviendo inútil dicha medición. Como ven, esta conclusión del handbook encaja perfectamente en la prueba de laboratorio. Vamos a continuar con la simulación. Como le dije, el método sugerido pues es que obtengamos ese diagrama fasorial y vamos a hacer una simulación a partir del diagrama que estamos teniendo en estudio. Tenemos este diagrama que es el mismo que hemos estado trabajando y hacemos la simulación utilizando el diagrama fasorial como lo haría un medidor de la forma 2S, que es un medidor monofásico. Tenemos que él dispone de mi bobina de voltaje con mi bobina de corriente a través de este toroide, y como las dos corrientes, una entra a derecha y la otra contraria, para poder realizar la medida. Entonces multiplicamos el voltaje de A y B, que ya lo habíamos obtenido, por la suma de las dos corrientes partidas a la mitad, teniendo cuidado con los ángulos que se van a colocar acá, que van a ser los ángulos conjugados. Le damos igual, obtenemos el kilowatt, el kVAR, los 14.3659, que es el valor que me interesa. Este valor lo comparo con los 14.966 que tiene la tabla, y obtenemos que para este diagrama fasorial mi porcentaje de registro es de 96.37%. Mi porcentaje de error sería de menos 3.63%. Se está perdiendo cerca de un 4%, se está perdiendo cerca de un 4% la energía. Y el factor de corrección sería de 1.0377. Como ven, la pérdida pues siempre va a ser, no se está registrando la energía completamente. Conclusión de la experiencia. En campo se ha verificado que este comentario es muy importante porque nos va a permitir avanzar sobre las dificultades que podrán haber para determinar si hay o no hay pérdida. Cuando la carga dominante se encuentra en la zona inductiva, que correspondería al cuadrante 1 y 2, el porcentaje de registro es inferior al 100%. Después de haber hecho múltiples simulaciones, se ha logrado determinar que esto es la generalidad para la carga cuando se encuentra en el cuadrante 1 y 2. En ese cuadrante el porcentaje de registro es inferior al 100%. Tenemos una pérdida. Y lo común es que los clientes estén en este cuadrante, ya que es raro que un cliente normalmente los clientes, por todas las cargas que se encuentran después del medidor, normalmente tienen un componente inductivo por los motores que puedan haber, ya sea en ventiladores, en lavadoras, en aires acondicionados, en refrigeradoras, etc. Luego, cuando la carga dominante, y me refiero a la carga dominante cuando el efecto de los dos triángulos de potencias de la fase A y B termine cayendo en el primer cuadrante y segundo, a eso me refiero. Pero ahora, si la carga dominante se encuentra en la zona de capacitancia, que correspondería al cuadrante 3 y 4, y es la zona de capacitancia porque precisamente en el cuadrante 3 y 4 el kVAR es negativo. Igual, en el cuadrante 1 y 2 el kVAR es positivo. Cuando la carga dominante se encuentra en la zona de capacitancia, el porcentaje de registro es superior al 100%. Tenemos pues acá un buen principio que nos puede dar una pauta para la detección de este tipo de condiciones que se puedan encontrar en campo. Así es que solo resta pues que repases el contenido, que vuelvas atrás y podamos avanzar en eso. Bien, hemos acabado. Espero que saques el máximo provecho de los conceptos que hemos mostrado y lo repases, lo analices bien.
todo lo que se ha aprendido, coméntalo con tus cercanos y pues eso ha sido todo y nos vemos en la próxima. La siguiente entrega va a corresponder al servicio trifásico puro. Gracias.